Emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, feliz lunes, buenos días con alegría, mundo hermoso. Les saluda Abril Monsalvo desde la Ciudad de México. Feliz, feliz, feliz por comenzar una semana más, un día más, con toda la energía y más aún de recibir a nuestro queridísimo gerente general de México, nuestro queridísimo Gustavo Beltrán, que el día de hoy nos va a compartir la segunda parte de un extraordinario tema. Muy buenos días, Gus. Hola, mi querida Abril, buenos días a todos, buenos días Latinoamérica, Europa, toda la gente bella que se conecta de Yunes y bueno, aquí estamos puestísimos, Abril, para comenzar. Así que bueno, vamos a darle con todo, ya son las 8 con un minuto, ¿sí? 8 con un minuto. Así que bueno, me da mucho gusto saludarlos, ver cómo se va conectando cada vez más gente. Yo le comentaba a Abril, justamente antes de comenzar esta transmisión, que estoy muy sorprendido y gratamente sorprendido de la cantidad de gente que se conecta a esta hora de la madrugada. Para muchos es madrugada. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Es un hábito, hablando de hábitos, es un hábito que tengo ya desde algunos años y me levanto todos los días a las 6 de la mañana, independientemente que tenga o no tenga cosas que hacer. A las 6 de la mañana me levanto y siempre a esa hora me hago mi café y después medito 20 minutos y después hago mi rutina, ¿no? Mis actividades de rutina. Y ver que tanta gente se conecta a las 8 de la mañana para mí es, un, es una señal clara de que no soy el único loco, de que hay mucha gente que también cree que formando hábitos puede definitivamente cambiar su vida, ¿no? Y cambiar su estilo de vida. Y de eso se trata, de eso se trata. Stephen Covey decía claramente que cuando uno repite las cosas durante 21 días seguidos, lo más seguro, y él no se atrevía a asegurarlo, pero lo más seguro es que se convirtiera en hábito. Y esa es la parte como más importante que debemos de tener claro, ¿no? Hoy en día hay tendencias muy nuevas, hay tendencias que hablan de 90 días, hay tendencias que hablan de que un ser humano tiene que por lo menos tener 3 meses en continuidad de actividades nuevas para que se puedan convertir en un hábito. Hay quien debate eso, yo creo que yo nunca, no soy radical, no me gusta decir sí o no a las cosas, creo que se puede estudiar, se puede ver, y hay gente que le funcionará, hay gente que no, hay gente que si no lo haces durante 21 días, antes tira la toalla o no llega a los 90 días, ya con 21 días es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Yo les dejé tarea el viernes, les dejé una tareita que vieran esta imagen y es muy interesante saber cuántas imágenes vemos ahí, ¿no? Normalmente, digamos que el ojo normal de una persona promedio como ser humano, como yo, por ejemplo, vemos tres imágenes ahí. Ahí se ven tres imágenes, te las describo rápidamente. Hay una mujer joven como de época, una mujer como de los años 30, 40, por ahí probablemente. Eh, Hay un señor con bigotes y una narizota enorme, y también hay una cara como una brujita, como si fuera la brujita de Blancanieves. Así la veo yo. Esas son las tres imágenes que yo veo. Y aquí la idea de este ejercicio que yo te dejé era para que te dieras cuenta que definitivamente la visión de cada uno es la correcta. O sea, alguien me puede decir ahí que ve una cuarta imagen, alguien me puede decir ahí que ve 5 imágenes y está perfecto, está bien, si tú lo ves siempre y cuando tú lo veas. Entonces, esa es como la parte trascendental de este ejercicio. Acuérdate que hablábamos de visión, la visión de un líder, ¿no? Lo que te alcanza, la visión es lo que te lleva a ver el alcance de tu proyecto, a ver el alcance de tu negocio, a crear una cultura de desempeño. Entonces, es muy importante que nosotros como líderes, como personas que tenemos influencia de alguna manera en personas, así sean 2 o 3, tus propios hijos, tu propia familia, no necesitas ser un influencer como estos youtubers famosos de hoy, estos niños de 20 años que tienen 20 millones de seguidores en YouTube y así en Instagram. No necesitas ser ese tipo de influencer para saber que tú influencias gente. Definitivamente tú en tu posición de líder de Younes y en tu vida personal
definitivamente influencias gente. Y entonces tienes que tener claro que la visión de cada una de estas personas es correcta, es válida. Eso es lo más importante que debes de tener claro, ¿no? Entonces, bueno, ese era el ejercicio para continuar. Recordemos entonces el continuo de la madurez. Stephen Covey hablaba de que cuando nosotros somos bebés, cuando nosotros somos niños, nacemos, normalmente estamos en un estado de dependencia, estamos en un estado de dependencia absoluta. Nosotros dependemos de nuestra madre por ahí como hasta los 2 añitos, algunos antes, que empezamos a caminar, empezamos a gatear, ya empezamos a hablar, a decir algunas palabras. Entonces pasas de una dependencia a una independencia. En algunas cosas pasas a ser independiente, en otras no tanto. En otras, hay gente que se tarda mucho más en el proceso de dependencia. Por ahí hay algunos amigos que tienen 40, 50 años y todavía viven con su mamá, entonces, porque no han querido salir de esa dependencia. Malo no es, no hay nada malo ni bueno, es simplemente cómo te funcione a ti, ¿no? Entonces Stephen Covey hablaba de que para poder pasar de ese paso de dependencia a independencia, a esa segunda etapa de independencia, habría que lograr una victoria privada. Él hablaba de victoria privada, aquí lo ponen como gerencia a sí mismo, gerenciarse a sí mismo, que es lo mismo. Y él hablaba de que había un hábito 1, que es ser proactivo, un hábito 2, comenzar con el fin en la mente, un hábito 3, poner primero lo primero. Y después que lograbas esos 3 hábitos, dominarlos en por lo menos más de un 50%, lograbas la independencia. Eres una persona independiente, eres una persona que estás listo para dirigir grupos, estás listo para coordinar grupos y para poder sobre todo trabajar con grupos. Entonces lograbas lo que era el cuarto hábito, pensar, ganar, ganar. Hábito 5, buscar primero entender, luego ser entendido, que no es otra cosa que la escucha. Hábito 6, sinergizar. Y entonces cuando lograbas más del 50% de estos 3 otros hábitos, llegabas al punto de la interdependencia, que él habla mucho de la interdependencia en el 8º hábito, pero aquí ya lo introducía y decía que interdependencia no es otra cosa que cuando ya estás listo para desarrollar, para que ya eres una persona que puede trabajar en equipo, una persona que se preocupa por la comunidad y una persona que ve más allá de su propio bien y de su propio bienestar, y entonces lograbas esa interdependencia y estabas listo para el 7º hábito, que no es otra cosa que afilar la sierra. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle ahorita, obviamente bastante resumido por cuestiones de tiempo, pero el reto que te hago es que si no has leído este libro, por favor corre a buscarlo. Hoy en día está en cualquier librería o en audio, también lo puedes conseguir. Es muy importante que consigas este hábito, los 7 hábitos este libro, perdón, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Búscalo. Si ya lo leíste, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. Es uno de mis libros de cabecera, es uno de los libros que siempre consulto, es como uno de esos libros en donde tú abres una página en cualquiera, sin importar en cuál quedaste, y algo vas a aprender, seguramente que así va a ser. También habíamos visto el viernes algo de lo que era el concepto de efectividad. Stephen Covey definía la efectividad como la producción versus la capacidad de producción, y para entenderlo mejor, hablaba del cuento de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que ustedes lo conocen seguramente, ese granjero que un día llegó a donde estaban poniendo huevos sus gallinitas y vio que una de ellas puso un huevo de oro. Él, muy extrañado de esto, bueno, no lo podía creer, y entonces empezó a consentir mucho más a esta gallina, la alimentaba mucho mejor, no sé qué, y entonces esta gallina empezó en vez de poner uno, ponía 2, 3, 4, 5, muchos huevos de oro, hasta que un día este granjero le ganó la codicia, le ganó la avaricia, le ganó toda esa parte negativa que tenemos hay veces los seres humanos de no querer ver. ¿Y qué creen que hizo? Agarró a la gallina, la abrió por todo el centro de la gallinita, por supuesto la mató, y cuando intentó buscar los huevos de oro dentro de la gallina, no había nada, había pura víscera, había puro intestino, pues, todos los órganos de la gallina. Y entonces este señor pues se quedó sin la gallina de los huevos de oro. En el ejemplo claro, bueno, la capacidad de producción, por supuesto, es la gallina,
y la producción eran los huevos de oro. Ahora, yo te quiero invitar a pensar y a reflexionar un poquito en que analices en tu negocio de Younes o en tu vida o en cualquier otro negocio que estés haciendo actualmente, cuál es tu capacidad de producción. Tienes que tener muy clara cuál es tu capacidad de producción para poder saber y cómo cuidar tu capacidad de producción y cómo está esa producción. En el caso de nosotros, en el caso de Younes, efectivamente, yo me voy a atrever a decirte que la capacidad de producción, ¿quiénes crees que sean? Pues efectivamente, hago una pausa aquí para que reflexiones un poquito, pero tu capacidad de producción no es otra que tu gente. No es el producto, no es el plan de compensación, no son las oficinas, ¿no? La capacidad de producción que tú tienes, tu gallinita de tus huevos de oro es tu red, es tu organización, son tus líderes, son tus cabezas, es aquel ejecutivo que acaba de entrar, que está empezando y que no tiene ni idea de cómo hacer esto. Él es tu capacidad de producción. Y tu producción, por supuesto, es tu volumen, tus números, tus ventas. Eso es lo que es el ejemplo perfecto. Entonces, la pregunta para pasar a otra parte es, ¿cómo está tu efectividad? ¿Qué tan efectivo eres? Porque decir ser efectivo por efectivo, habría que revisar exactamente qué es lo que para ti es efectividad. ¿Cómo está tu gallina de los huevos de oro? Cuando nos volvamos a ver cara a cara, cuéntame cuál es tu gallina de los huevos de oro y cómo está esa capacidad de producción. También me puedes escribir por mi WhatsApp directo, muchos de ustedes lo tienen y por ahí podemos conversar mucho de eso. Vamos con el primer hábito. El primer hábito habla de ser proactivo, ¿no? ¿Y cuál sería el antónimo de ser proactivo, ¿no? Por supuesto, ser reactivo, ¿no? Personas reactivas. Y quiero decirte que muchos de nosotros sufrimos de esto. Este es el hábito más complicado. Yo creo que es el más complicado porque cuando una persona reconoce que en su vida tiene momentos de reacción, tiene momentos de ser reactivo, un principio básico que no es otro que dice, perdón, un segundito acá, ok. Un principio básico que dice, las personas son responsables de sus propias elecciones y tienen la libertad de elegir. Mire ese principio, qué maravilloso. Las personas son responsables de sus propias elecciones y tienen la libertad de elegir. Yo tenía un jefe cuando trabajaba en hotelería que el jefe me decía, Gustavo, everything is your choice. El gringo, ¿verdad? Entonces no era otra cosa que todo es tu elección, me decía él. Todo, Gustavo, todo es tu elección. Inclusive hasta la muerte para algunas personas es la elección, ¿no? Entonces, las personas son responsables de sus propias elecciones y tienen la libertad de elegir. Una persona proactiva no anda buscando justificaciones, una persona proactiva no anda buscando culpables. Una persona proactiva es responsable de lo que le está sucediendo en su vida. Por eso, los paradigmas claves que tenemos que tener en el proceso del cambio es yo soy responsable de mi comportamiento y de las elecciones que tomo en mi vida. Puedo expandir mi libertad personal y mi influencia siendo proactivo. Fíjate, esos paradigmas, esos son dos ejemplos de paradigmas, pero tú tienes que analizar qué paradigmas tienes en tu mente que te estén evitando ser proactivo. ¿Ok? Me disculpo por mi voz, pero todavía estoy pasando este catarro fuerte que me dio aquí en México por el frío, pero ya estoy saliendo, gracias a Dios. Una disculpa. Entonces, esos son los paradigmas claves que tenemos que tener para poder ser proactivo. Ahora, hay procesos, obviamente, que tenemos que hacer para ser proactivo. Y en este primer hábito estoy hablando de principios, paradigmas y procesos que son la parte importante de cada hábito. No te los voy a decir en todos los hábitos porque si no, no nos daría tiempo. Pero nada más quería que vieras cómo en el primer hábito se ve claramente los tres pasos: principios, paradigmas y procesos. Los procesos para poder ser proactivos sería reconocer las tendencias reactivas y desarrollar respuestas proactivas, ¿no? Eso es evidente. Tienes que saber
¿Por qué eres reactivo y cuándo eres reactivo? ¿Qué te lleva a ser reactivo en tu vida diaria, en tu vida personal, con tu organización, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo reaccionas? O más bien eres proactivo y no reaccionas. Incrementar tu círculo de influencia, que eso lo vamos a ver ahorita, y convertirse en una figura de transición para beneficio propio de los demás y ejercitar los dones humanos a través de la elección consciente en la toma de decisiones. Eso es bien, bien importante. Ahora, fíjate una cosa, el ser proactivo, para poder ser proactivo hay dos tipos de comportamiento, el comportamiento reactivo y el comportamiento proactivo, como ya lo estamos diciendo. Ahora, para ser proactivo hay una clave fundamental que tienes que reconocer. Nosotros nos diferencia de como un ser vivo, nos diferencia de los seres animales, de los seres, las plantas, de todos los seres vivos. Los seres humanos nos diferenciamos porque tenemos 4 dones principales que no tiene otro ser vivo. Y esto es el autoconocimiento, que no es otra cosa que reconocer quién eres y saber verdaderamente cuáles son tus limitaciones y tus virtudes. La imaginación, por supuesto, nosotros podemos imaginar y visualizar qué pasaría si hago esto, qué pasaría si reacciono de esta forma, qué pasaría si hoy me levanto y voy a la casa de aquí, a Los Pinos, en la Ciudad de México. Bueno, ahorita estoy en Guadalajara, pero voy a la Ciudad de México, a Los Pinos, e insulto al presidente Peña Nieto. ¿Cuál consecuencia vamos a tener con esta imaginación que podemos hacer? Conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? Decimos que esta es la época de despertar conciencias. Y voluntad independiente, por supuesto, el ser humano, uno de los dones más grandes que tiene. Tú podrás vivir en dictadura, en comunismo, en lo que tú quieras hacer, podrás ser preso inclusive, pero nunca podrán quitarte tu voluntad, nunca. Nunca podrán quitarte tu libre albedrío, ¿no? Y fíjate que hay dos comportamientos, te decía, el enfoque reactivo y el enfoque proactivo. Y quiero que analices esos dos círculos. Le llamamos el círculo de la influencia y el círculo de preocupación. Fíjate la diferencia notable que hay entre un enfoque reactivo y un enfoque proactivo. En el enfoque reactivo, el círculo de influencia es menor, porque el círculo de preocupación aplasta al círculo de influencia. Por eso decimos que no te preocupes, ocúpate de las cosas. Porque mientras más grande sea tu círculo de preocupación, entonces tu influencia se reduce y vas a reaccionar, porque no tienes control de muchas cosas. Recuérdate que no eres almighty, todopoderoso. No podemos tener el control de todo, y que bendito Dios que no tenemos el control de todo, sino sería una anarquía, viviríamos en anarquía. Y fíjate el enfoque proactivo, ¿cómo está tu círculo de influencia? Fíjate que el círculo de influencia aplasta al círculo de preocupación, lo expandes y entonces de esa manera eres un ser más proactivo. Hay mucho que hablar de esto, mucho, pero estos son dos comportamientos claves que me gustaría que analizaras. Y hoy mismo, hoy mismo, ahorita, agarra un papel y un lápiz y analiza cómo está tu círculo de preocupación hoy en día, en diferentes roles de tu vida, en diferentes situaciones de tu vida. ¿Cuál es el círculo de influencia que tú tienes en la vida? ¿Está más grande que tu círculo de preocupación o eres una persona que se deja agobiar realmente por la preocupación y hace que su círculo de influencia sea cada vez menor? Hábito 2, comenzar con el fin en la mente. Y fíjate que es una maravilla, ¿no? Porque los hábitos están creados de una manera brillante, porque después que logras la efectividad siendo proactivo y que tienes muy claro cómo ser proactivo y cuál es el comportamiento, entonces viene la parte de ponerse metas, de saber a dónde quiero llegar, ¿no? Como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el conejito le pregunta a Alicia, Alicia, ¿qué camino quieres tomar? Y entonces Alicia le dice, pues es que no sé a dónde quiero ir. Y el conejo le contesta, entonces no importa cuál camino tomes. Y entonces eso es, ¿no? Hay mucha gente que parece un velero, que se deja llevar por el viento y no tiene claro, confunde muchas veces el dejar fluir, el universo me va a ayudar. ¿Se acuerdan de las vacas? Dios me va a ayudar, ¿no? Y ni siquiera rezas. Entonces, esa parte es la que tienes que tener muy clara y saber a dónde vas en la vida. Y fíjate el principio básico, todas las cosas se crean 2 veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Esta computadora por la cual te estoy hablando primero se pensó.
estuvo en el pensamiento de alguien. Este Club 8am se pensó primero antes de llevarlo a la creación física. Entonces, ese es tu principio básico. Y en la creación del segundo hábito hay que hacer un enunciado de misión. Yo no sé cuántos de ustedes tienen misión, cuántos de ustedes han escrito una misión en su vida, o vives la misión de alguien más. Porque sería muy triste que algún día tus hijos o alguien te pregunte, papi, mami, ¿cuál es tu misión en la vida? Y tú no tengas clara cuál es tu misión. Por eso te ayudamos a decirte que el enunciado de misión se centra en lo que uno quiere ser, que es el carácter, y cuál es el hacer, que son las adaptaciones y los logros, y en los valores o principios que dan fundamento al ser y al hacer, que no es otra cosa que tu credo. ¿Te acuerdas que te hablaba de tu credo? Entonces tienes que tener muy claro, muy claro tu enunciado de misión para poder llegar al fin que tienes en la vida. Entonces, obviamente vas a elegir un propio centro, vas a elegir un centro, porque lo más importante es que sepas que en la vida tenemos diferentes roles y metas. El liderazgo, el verdadero líder está centrado en principios, no está centrado ¿cómo se llama esto? En ganancias personales, en objetivos personales, está centrado en principios, y los principios son universales, son verdades universales, absolutas, que son iguales aquí y en la China. Entonces, ¿cuáles son tus roles? ¿Cuáles son tus metas? Eso es lo que tienes que tener claro para poder tener el fin en la mente. Aquí hablamos mucho de metas. Hay un taller maravilloso que habla de fijación de metas, cómo construir metas. Ahí tiene que ver el segundo hábito, comenzar con el fin en la mente. Tercer hábito, este es maravilloso porque esto habla de priorizar, esto habla de administración del tiempo, poner primero lo primero. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿En qué cuadrante estás? Esta es la matriz del tiempo, y esto es usado desde Eisenhower, en donde él decía que una persona que verdaderamente tuviera se fuera proactivo y tuviera el control del tiempo en su mano, era una persona que gastaba más tiempo en el cuadrante 2. Analiza en qué cuadrante gastas más tiempo. La mayoría de los bomberos gastan la mayoría de su tiempo en el cuadrante 2, porque es el desarrollo personal, construcción de relaciones, todo lo que tiene que ver con planeación, todo lo que tiene que ver con visualizar las cosas. Y cuando tienen que apagar fuegos, te vas al cuadrante 1 porque es el estrés, el cansancio. Esos son los bomberos, pero no sé cuántos de ustedes sean bomberos. Entonces la idea es, porque muchas veces lo más triste de todo es que el cuadrante 3 y el cuadrante 4 es el que domina la mayoría de nuestro tiempo. Yo te invito a reflexionar sobre esto y a que veas dónde estás poniendo más de tu tiempo, en qué estás invirtiendo tu tiempo. O eres de las personas que dice, no me da tiempo para ir al gimnasio, no me da tiempo para, bueno, el caso típico, perdón, de las damitas. A los hombres a veces nos pasa también, que dicen, ay, no tengo tiempo para poner gasolina, y ¡pups!, te quedas accidentado muchas veces en la semana. Hábito 4, pensar en ganar, ganar. Hay 6 paradigmas claros de la interacción humana. Ganar, ganar, gano, pierdes, pierdo, ganas, pierdo, pierdes, gano, ganar, ganar, o no hay trato. Stephen Covey decía que los dos ideales eran llegar a un ganar, ganar, o ganar, ganar, o no hay trato. Que no es otra cosa que cuando estás en una discusión humana, en una interacción humana, y ves que no hay posibilidad de ganar, ganar, mejor es que digas no hay trato. Por lo menos por ahora. Y este cuadro es muy interesante porque si te das cuenta, cuando tenemos el cuadro arriba a la derecha, ganar, ganar, es cuando tienes el coraje, la valentía, tienes un alto grado de coraje y valentía y tienes un alto grado de consideración. Al contrario, ve, por ejemplo, cuando tienes un bajo nivel de coraje, de valentía, y también tu consideración es baja hacia las demás personas, entonces pierde, ¿no? Entonces, ve la gran diferencia de este cuadro y ubícate en cuál estás en la mayoría de tus actividades. ¿Cómo están la mayoría de tus actividades? Ojalá sean todos ganar, ganar. Siempre hay que buscar el ganar, ganar. Eso hace que estés a punto de pisar la interdependencia. Hábito 5, procure primero comprender y luego ser comprendido. No tiene otra cosa que ver esto con la escucha, que con la escucha. ¿Qué tan buena escucha eres? Señores, hoy en día una de las cosas que más se están donando en la vida es escuchar. Hay campañas maravillosas de niños, de adolescentes, imagínate,
Los adolescentes nos están enseñando cómo escuchar. Se ponen con un letrerito en las esquinas, en las plazas, en los centros comerciales, y dicen que te donan 15 minutos de su tiempo, en donde ellos no van a hablar, y donde tú te sientas con un extraño y le cuentas todas las cosas que quieres contarles. Entonces, ¿qué tan empático eres? Estás escuchando a tu gente, estás escuchando a tu organización, y no solamente porque hablen, sino realmente los estás escuchando, los estás viendo a los ojos y están viendo la necesidad que tiene de que le expliques por amor a Dios cuáles son las promociones que hay en el mes, que le expliques cómo llegar a donde tú estás. Por eso, escucha empática, diagnosticar antes de prescribir, eso es tan importante. Comprensión y percepción. Después procure ser comprendido. Mucha gente primero quiere ser comprendida antes de escuchar. Imagínense un médico que quiera prescribir si no te escucha. ¿Qué hacen los médicos? Los médicos lo primero que te preguntan es cuáles son tus síntomas y escuchan atentamente, no te interrumpen, porque diagnostican antes de prescribir, y para diagnosticar tienes que escuchar. Entonces, ¿cómo está tu escucha hoy? Evalúate tú mismo hoy y di cómo está tu escucha hoy. Hábito 6, sinergia. Este me encanta porque tiene que ver con trabajo en equipo. Aquí el paradigma claro que tenemos en hábito 6 es que decimos que 1 más 1 no es 2, sino 1 más 1 es 3 o más. Es la comunicación sinérgica. Sinergia en el aula, la sinergia en la empresa, sinergia y comunicación, sinergia negativa, claro que sí, hay sinergia negativa. Hay sinergia de equipos que se contaminan del negativismo de la gente y entonces hacen sinergia pero negativa, valorando las diferencias. ¿Qué tan sinérgico eres? ¿Trabajas en sinergia con tu equipo o eres de las personas que simplemente es lo que tú digas y ya? No quieres escuchar. No hay sinergia. ¿Cómo está tu sinergia en tu equipo? Y por último, hábito 7, afila la sierra, diario. Esto hazlo diario. 4 dimensiones de la renovación. ¿Cómo está tu parte física? ¿Has ido al médico? ¿Te estás cuidando? ¿Te estás alimentando bien? ¿Cómo están los niveles de azúcar en tu sangre? ¿Estás haciendo ejercicios? ¿Cómo está la parte emocional, social? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo a la persona que amas? ¿Cuándo fue la última vez que saludaste al vecino? ¿Que diste los buenos días, las buenas noches? ¿Cómo está tu manual de Carreño, lo básico? ¿Cómo está tu nivel espiritual? Sin importar cuál es tu religión, no importa. Seas católico, evangélico, musulmán, mormón, no sé qué religión tengas, budista, hasta los ateos, tienen nivel espiritual en algo. ¿Cómo estás con esa conexión? ¿Estás meditando? ¿Estás rezando? ¿Estás predicando y haciendo lo mismo? ¿O eres de los que predicas y no haces lo que dices? Mental, ¿estás leyendo? ¿Estás estudiando? ¿Ya fuiste a la universidad o no? Estás a tiempo. Una mujer de 104 años recibió su diploma de la universidad hace 2 años. 104 años y fue a la universidad. ¿Cómo estás ahí? Afila tu sierra, diario, diario. Y afilar la sierra no es otra cosa que imagínate una sierra cortando un árbol. Si esos filitos de esa sierra no están todos afilados, todos, si solamente uno de ellos está oxidado o está doblado o astillado, la sierra se para, no puedes cortar bien el árbol. Entonces llévalo a tu vida y analiza cómo estás en eso. Y ya para finalizar, quiero que veas esta imagen maravillosa de un faro. Yo soy amante de los faros. Cada vez que voy a un lugar de playa trato de buscar un faro. Porque el faro es muy representativo en lo que es la vida. Porque el faro puede embestir cualquier cantidad de tormentas y ahí está. Pero también quiero decirte que hay una analogía maravillosa del faro. Tú no eres un faro. El faro no se puede mover. El faro tiene que embestir todo lo que venga, frío, calor, agua, maltrato, pero tú no eres un faro, los faros se mueven, los faros buscan mejores alternativas. Como tú, como persona, los faros no lo pueden hacer. Así que analiza eso y mira esto que dijo un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un líder es aquel que hace que lo ordinario se convierta en extraordinario.
Un líder es aquel que hace que lo ordinario se convierta en extraordinario. La pregunta para finalizar y para dejarte este feliz comienzo de semana y agradecerte por tu atención es, ¿qué estás haciendo tú hoy, para hacer que las cosas sean más extraordinarias? Esa sería la pregunta de hoy. ¿Cómo comienzas tu semana para hacer que las cosas sean más extraordinarias? Los quiero muchísimo, los veo muy pronto y los veo pronto por aquí por Club 8 AM. Chao, chao. Un abrazo a todos. Gustavo Beltrán para servirles. Muchísimas gracias, Gus. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Chao, chao. Bye bye.